¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión me encuentro aquí en la ciudad de Alausí, ciudad donde yo crecí. Y les voy a llevar algo bien hermoso que tiene esta ciudad que ustedes deben visitarlo. Y Alausí tiene muchas cosas que nos pueden ofrecer. Tiene el Puente Negro, tiene la Nariz del Diablo, tiene la Loma del San Pedro, tiene unos hermosos parques y es una ciudad bien hermosa. Y bueno, para eso yo necesito de alguien. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto, hermano, volver a verte a los tiempos. Cristian, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo está la ciudad actualmente? Vladimir, primeramente, buenas tardes, un gusto tenerte aquí a los tiempos. Sí. Gracias por visitar tu tierra, Alausí, provincia de Chimborazo, Ecuador. Sí, en este corto tiempo queremos que realices un buen documental a tu manera. Queremos que visites los mayores atractivos turísticos y bueno, vamos ahí, empecemos por el Palacio Municipal y nos dirigimos a la Nariz del Diablo y más atractivos turísticos. Listo, vamos hermano, ahí. Listo, hermano, vámonos. Vladimir, este es el Palacio Municipal. Aquí constan unas pinturas de Cecilia Piedra desde el año 2006. Esto demuestra la historia de Alausí representado en varias pinturas. Tenemos el ferrocarril, leyendas, anécdotas y cultura propia del Cantón Alausí. Wow, qué hermoso, hermano, qué hermoso. Esto la verdad yo no había visto, Pero ¿esto cuánto tiempo lleva aquí? Desde el año 2006. Oh, 2006. ¿Y el artista es ecuatoriano o es extranjero? Cuencana. Oh, cuencana. Wow. Qué bonito, qué bonito. Entonces, mi gente, nosotros aquí en Alausí tenemos también muchas cosas hermosas, deben visitar. ¿Se puede entrar al municipio cualquier persona o no? Sí, el acceso es libre para cualquier usuario o turista que desee. Ok, mi gente, ya saben, entonces dense una vuelta por aquí también, que muy buenas pinturas. Wow, impresionante. Entonces, sigamos. Nos encontramos ya en este lugar, Pixtixí. Este es al punto donde van a llegar cuando vengan desde Alausí. Aquí hay un lugar, me imagino que es a algún punto de información, restaurante o cafetería. Muy buenos días, mi nombre es Vladi Daki. Vengo a visitar esta pequeña parte de mi cantón Alausí. Me gustaría que me informara qué es lo que ustedes ofrecen aquí. Buenos días, mi nombre es Daisy Tene. Aquí es la cafetería Mirador, Nariz del Diablo, de la parroquia Pixtixí, comunidad Tolte, perteneciente al cantón Alausí. Aquí ofrecemos lo que son comidas rápidas, lo que es platos a la carta, también hacemos en reservas, como café, capuchinos. Y también ofrecemos así lo que son para cualquier evento aquí, si desean realizar. Wow. Sí. ¿Se puede hacer una boda aquí? Claro. Ok, sí. Chévere. Entonces, la próxima, a ver si me encuentro una muchacha. También tenemos lo que es un recorrido, lo que es al Mirador, Nariz del Diablo, lo que es el Descanso del Diablo. Se hace un recorrido de unos 10 minutos. Okay. También, o sea, tenemos historias, leyendas y lo que más también aquí, si desean hacer alguna reserva, también tenemos lo que son cabalgatas, danzas, ciclismos, tenemos camionetas para bajar abajo a algún lugar turístico igual. Okay. Tenemos piscinas, todo eso. Wow. Por acá. Sí. Una pregunta, ¿hay habitaciones donde se pueda...? Sí, también tenemos hospedaje, también se puede acampar en ese lugarcito. Ok. Ajá. ¿En este lugar hay hospedaje? Aquí no, dentro de la comunidad sí, o sea, está por allá. Ok, perfecto. Bueno, sí. Muchísimas gracias, voy a seguir avanzando y viendo qué es lo que encuentro por acá. Listo. Muchas gracias. Soy igual un alauseño que lastimosamente tuvo que salir del país, pero he regresado para mostrar al mundo algo de nosotros. Ay, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
se llama Nariz del Diablo, estamos aquí y encontramos a unos turistas y me gustaría preguntar y saber qué opinan ellos de este lugar. Ok, mi gente, entonces vamos a ver la opinión de ellos de este lugar. Ok, mister, my name is Vladi Daki. Nice to meet. Hello, nice to meet you. My name Okay. is Thomas. Thomas, what is your opinion about this place? It's a very fine place, but it's a pity that the train doesn't go. Okay, thank you. What is your recommendation for people come to this place? It's very important to see this place. It's one of the most important places here in Ecuador. Y también estamos con la esposa del Mr. Tomás, wives de Mr. Tomás. Okay. Do you like this place? Yes, it's very interesting, but it's a pity that we cannot see a train which is going through the curves. I hope in 1 year opening. We hope so. Yeah, I hope. You want come back maybe in 2 or 3 years? I think that's not possible Why? because we have been here for 6 weeks, Oh, and okay. that's a lot of money. It's But- a far way to But travel but from but, Austria. but in Ecuador it's not expensive. What do you think? No, it's not so expensive, but the journey here is expensive, and the car, the rental car is expensive. Do you rent a car? Yes, Did you- yes, I rent a car. How much you pay for month or for For 1 month, I paid $1,800. Alausi City? You can pay for 1 day. We have a lot of drivers here. Okay. It's more cheap and not expensive. But I like to drive my own. Oh, that's right. It's more interesting, and I can stop wherever I want. And, Oh, yeah. I like it to drive here. Okay, thank you so much. I love my place. Welcome to Alausi, Ecuador. Okay. Thank you so much. Yeah, goodbye. Thank you so much. Thank you. Y bueno, seguimos el recorrido hacia la Nariz del Diablo. Pienso que es una de las obras más impresionantes del país. Hasta ese punto se puede bajar en carro. Está a unos 15 minutos desde la cafetería. Caminando yo creo que menos de 1 hora. Desde este punto podemos observar ese gran proyecto, la Nariz del Diablo. Vamos a caminar sobre las antiguas líneas del tren y vemos esta estación que está paralizada en el tiempo. Y empezamos a mirar este camino hecho en plena roca, acompañado del río Chanchan. Y bueno, finalmente estamos llegando al punto. Y bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo está, mi estimado? Hola, ¿cómo Mucho gusto. vamos? Bien. Vladi, mira, estamos ingresando a la estación del tren aprovechando la trocha por donde iba el ferrocarril de Pistichí o Nariz del Diablo hacia Cuenca, hacia Ok, el sur. ok. ¿Por qué razón? Porque el tren llegaba aquí a esta estación que fue muy importante hace ¿Cuántos un años? siglo, 100 años Uy. atrás. Fue muy importante porque de aquí se separaba el tren tanto para el norte como para el sur. Ok. Estamos cruzando este bonito puente sobre el río Guasuntos. Ok. El río El Asuntos. río Guasuntos, que más abajo se une al río Alausí y los dos forman la Nariz del Diablo. Wow. Al unirse los dos, se forma la Nariz del Diablo y nace el río Chanchan. O sea, este se llama Este río es de Guasuntos. Guasuntos, el otro que está a la derecha nuestra es el río Lausí. Y se A unen ahí. unos 100 metros se unen los dos y forma el río Chanchan. El río Chanchan fue y sigue siendo un río muy importante en la historia del ferrocarril. ¿Por qué? Porque a través del cañón del río Chanchan es que el tren penetra de la costa hacia la sierra.
Eso lo construyeron hace 120 años. Aquí el tren llegó a la estación de Pistichí en 1901. Ok. Es la primera vez que yo llego a este lugar y mire, siendo alauceño. Ahora, ¿esto es reciente o ya existía? Según veo, se mantiene bien, está en buenas condiciones. En el año 2012 se dio una etapa de restauración de la línea férrea en el sector Alaucí, Nariz del Diablo. Okay. Entonces todos los trabajos de restauración de estas infraestructuras viene de hace 10 años prácticamente, 10 o 11 años, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente, en mayo del 2020, el presidente Moreno liquida la empresa de los ferrocarriles y se cierra toda operación. Aprovechando la época de pandemia, toda esa situación, lo cierra, liquida. Y esto está, como ven ustedes, abandonado hasta dentro de poco tiempo. La estación del tren, la estación tiene prácticamente 3 nombres conocidos, ¿no es cierto? La estación de Pistichí, la estación de Sibambe o la estación de la Nariz del Diablo. Es la misma. Es la misma. ¿Por qué tiene 3 nombres? Bueno, por la década del 40 del siglo pasado nace la parroquia de Pistichí, que era parte de la parroquia Sibambe. Entonces esta fue la estación de embarque y desembarque de pasajeros y de productos que venían de Sibambe, que está a unos 300 metros más arriba de la población. Entonces era la estación oficial prácticamente de Sibambe. Luego que nace la estación de Pistichí, la van conociendo como la estación de Pistichí. Y para muchos, como está en la base de la roca, de la montaña, la Nariz del Diablo, le llaman también la estación de la Nariz del Diablo. Pero qué impresionante, de verdad. Esto es sumamente impresionante, claro. Que esté construido en pura roca. Es impresionante para salvar la altitud, porque de aquí, de 1800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, a 2300 metros que está la estación de Alaucí, son 500 metros en un trayecto de 8 kilómetros. Entonces hay un ascenso muy alto, ¿no? Hay una diferencia de altitud muy alta, y para poder salvar esa altitud, los constructores del ferrocarril, ¿qué es lo que hicieron? Formaron un zigzag. El zigzag. Formaron el famoso zigzag de la Nariz del Diablo y luego curvas de retorno hasta llegar a Alaucí. Para el zigzag en esta roca, que es roca viva, se utilizó mano de obra jamaiquina. Pero claro, el mito, la historia popular dice que eran esclavos. No, ellos eran trabajadores pagados, remunerados. Vinieron contratados como trabajadores, como mano de obra calificada, porque venían haciendo ellos ya ferrocarriles en el Caribe, en Centroamérica. Tenían experiencia. Tenían experiencia, vinieron, y muchos de ellos vinieron incluso con pasaje de ida y vuelta. Ok. Entonces, que murieron bastantes en la construcción esta porque era dificultosa. Sí, ustedes pueden ver que para salvar las alturas se tuvo que realizar galerías, ¿no? Sí. Galerías de piedra y poder avanzar en la... Es una obra monumental, es una obra grande, tiene arte incluso, pero la técnica que lo fueron usando fue formidable. Y así se salvó los 500 metros de diferencia que hay entre la base de aquí, la estación esta, y la estación de Alaucí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Tuvimos suerte de encontrarnos con el señor y que tenía la información. Él es un alauceño y nos brindó una información excelente que yo en realidad no lo sabía. Muchas gracias, mi don. Un gustazo. Y bueno, aquí estamos con otra alauceña que también está visitando por primera vez. ¿Qué opina usted de este lugar? Opino que está muy hermoso el lugar, el paisaje, y aparte que el cielo está muy abierto y se ve muy hermoso. De verdad, qué bonito, y el clima está también un clima maravilloso. Sí, nos ha acompañado el clima definitivamente. La verdad es que vengo por primera vez y me he quedado impresionada. Y se alcanza a ver que todo eso construido sobre la roca. Es impresionante cómo las personas pudieron hacer eso.
Sí, sí, y yo creo que la gente alauceña debería subir videos o poner en redes cosas de aquí de nuestro cantón, porque de verdad esto está impresionante, esto no se ve en otros países, pero esta construcción yo creo que es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sí. Y bueno, muchísimas gracias y espero que sus familias, sus amigas vengan y visiten y suban contenido, den más información acerca de este lugar que es muy importante y así ayudamos a nuestro cantón a que crezca. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí en la estación con una señorita. Mucho gusto, mi nombre es Vladi Daki. ¿Usted es alauceña? Sí. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jennifer Guzmán, mucho gusto. ¿Qué nos puede usted decir acerca de este lugar? Que lo venga a visitar porque es un lugar increíble, tiene bastantes cosas hermosas que pueden venir a conocer y admirarlas. Es mi primera vez que viajo a este lugar y de verdad un lugar impresionante. Ahora que estoy aquí me siento afortunado de formar parte de este lugar. ¿Qué tan fácil es el acceso acá? Pueden venir en carro fácilmente o a las personas que les gusta caminar pueden también hacerlo. Siguiendo la línea del tren. Ajá. ¿Esto nos lleva directamente hasta la UCI? Sí. Ok, Exacto. Más o menos 1 hora, 2 horas. 2 horas. 2 horas, Ajá. ok, perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que con estas recomendaciones cualquiera puede llegar acá, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. Ha sido un gustazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Visítennos, por favor. Visítenos, que aquí en Alausí es todo chévere, todo Bien nice. Próxima parada, la estación del tren en Alausí. La estación fue construida en 1920 a 1922, 20 años después de que llega el ferrocarril a esta bella ciudad. En sí existía una estación, pero no como la que tenemos en la actualidad. Antes era usada como bodega de granos para comercializar. Hoy en la actualidad podemos encontrar puestos de ventas de artesanías relacionadas con el tren. Y somos muy afortunados de aún poder seguir mirando el famoso Chimbuzo. Y seguimos el recorrido hacia el Puente Negro. El ferrocarril llega acá a Alausí el 2 de septiembre de 1902. Después continúan los trabajos hacia el norte. Y un año después, en septiembre de 1903, llega el puente más largo construido, llamado Puente Negro. Traen desde Filadelfia, Estados Unidos. Y lo arman aquí en septiembre de 1903. En esta parte tengo que explicar para las personas que no están al tanto de lo que pasó aquí en mi ciudad. Este video fue grabado el 23 de febrero. Es por esa razón que pueden mirar mi ciudad completa. Tenía que salir el 31 de marzo. Lamentablemente el 26 de marzo pasó lo peor. Hubo un deslizamiento que dejó sepultado muchas vidas. Más de 120 casas bajo tierra. Familias destrozadas. Aquí pueden mirar todo el desastre. Esperamos de todo corazón algún día poder salir y levantar a esta ciudad. Necesitamos de tu apoyo, visítanos, comparte este video para que más gente pueda llegar y ayudar al desarrollo de mi ciudad. Y aquí les dejo del principio a fin de cómo sucedió esta tragedia que nos dejó marcados a todos los alauceños.
barrio se llamaba Nuevo Alausí. La mayor parte fue construida por los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos, en España. Mucha fuerza a todos los alauceños que perdieron a sus familiares. Tenemos que seguir adelante y quedar con estos bellos recuerdos. Juntos saldremos adelante. Y seguimos con la información del Puente Negro. Algo impresionante de esta obra es que no tiene ni un solo punto de soldadura. Este puente es 100% armable y desarmable. Es el puente más alto que existe de la línea férrea desde un lugar que se llama Durán hasta la capital Quito. Tiene una altura de 30 metros al punto más profundo y 105 metros de largo. Aquí pueden observar una imagen de hace muchos años atrás cómo el tren cruzaba por este puente. Vale recalcar que somos afortunados de tener esta magnífica obra aquí en Alausí. Este puente se ha convertido de un puente de transporte a un monumento o un ícono de la ciudad de Alausí. Y regresamos a otro punto que forma parte del ferrocarril. Aquí podemos observar unas imágenes antiguas como el tren cruzaba por las calles de Alausí. Aquí podemos observar la estación actual y la estación de hace muchos años atrás. Nos encontramos en el Parque de la Madre. Este lugar era los corrales de embarque del ganado que comercializaban para Quito, Guayaquil o otras ciudades. Pero cuando empieza a desaparecer el transporte de carga de ferrocarril, entre los años 80 y 82, este espacio va quedando vacío y se aprovecha y se construye el parque que vemos actual, el Parque de la Madre. Aquí podemos observar el tren llegando al Parque de la Madre. Este parque está junto a la estación del tren. En la actualidad así es como se mira este parque, que tiene mucha historia y que forma parte de esta gran obra, el ferrocarril. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede visitar sin ningún costo. Y si necesitan un guía, estamos dispuestos a prestar nuestros servicios por el bienestar y el desarrollo de mi ciudad, Alausí. Esta ciudad tiene mucha historia, tiene muchos lugares turísticos, tiene muchas cosas que ofrecer. También tenemos el San Pedro de Alausí. Se encuentra ubicado en la loma de Yucye. Fue construido hace unos 20 años atrás aproximadamente, con el apoyo de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos. No en su totalidad, pero sí una gran parte de este gran proyecto, que representa a nuestro cantón Alausí. Vale mencionar que fue construido por el artista Eddie Crespo. Y después de este gran recorrido nos encontramos aquí en la avenida 5 de Junio, el corazón de la ciudad Alausí. Así es como lucía hace muchos años atrás y así es como se ve actualmente.
Y estoy seguro que a toda mi gente alauceña que se encuentra en cualquier parte del mundo les trae muchos recuerdos de esta gran ciudad. Regresaron al pasado mediante estas imágenes. Y lamentablemente el tiempo nunca se detiene, el tiempo avanza. Hoy estamos aquí y mañana las cosas pueden cambiar. Sigamos el recorrido y estamos llegando al Parque 13 de Noviembre. Este parque es muy emblemático, tiene mucha historia. Este parque tiene aproximadamente 90 años como parque. En la década de los 40, Alausí aspiraba a ser una provincia y para poder lograrlo pues tenía que tener algo, ejemplo, un parque. Y en esas fechas esta plaza se convierte en lo que estamos mirando actualmente, el Parque 13 de Noviembre, que se encuentra ubicado junto a la iglesia matriz del cantón Alausí. Se dice que esta iglesia siempre estuvo aquí y que los cimientos son del siglo XVII, es por esa razón que la parte baja es hecha de piedra. Y finalmente nos trasladamos hacia el mercado municipal. Alausí tiene algo muy importante, algo muy especial que todo turista de cualquier parte del mundo deben probar este delicioso plato que se llama el hornado ecuatoriano, que se encuentra ubicado aquí en el centro de nuestra ciudad. Vengan y visiten y les aseguro que van a ir 100% felices de haber probado este tradicional hornado alauceño. Venga a servirse, a deleitarse el buen hornado de Alausí. ¿Qué horario? ¿Qué horario? De 7 a 2 de la tarde para atenderles a los mejores turistas que vengan. Muchas gracias, Dios le pague mi gente. Miren, así es como nuestra gente alauceña nos reciben a nosotros. Qué alegría, mucho gusto y que Dios les siga bendiciendo. Yo espero volver a verme en una próxima oportunidad. Gracias de antemano, tenga la bondad. Así es el plato alauceño de Mama Carmen. Mama Carmen, ustedes ya lo escucharon. Entonces mi gente, sigan el canal que trataré de llevar más contenido para todos ustedes, contenido de calidad, contenido que les sirva a ustedes, informativo. Seguiré trabajando con más ganas y gracias por el apoyo a todos ustedes, los suscriptores. Se les agradece de corazón y nos vemos en una próxima oportunidad.